Estamos en vivo. Sí, ya está. Bueno, hola a todas. El día de hoy tenemos un panel bastante interesante. Vamos a estar platicando justamente de los mal llamados vientres en alquiler. El día de hoy contamos con la participación de mujeres que no nos habían visitado antes en la página o en las charlas de Brujas del Mar. Yo en lo personal estoy muy emocionada de poder platicar acerca de este tema, que me parece que nos hace falta mucho más hablar de esto, y las voy presentando para que y las conozcan. Lamentablemente Yadira no va a poder acompañarnos el día de hoy por unas situaciones personales, pero le mandamos muchos saludos y ojalá pronto pueda integrarse a la platicación, a esta o a cualquier otra, porque la verdad es que estaría muy chido compartir con ella. Y pues bueno, las voy presentando. Tenemos a la maestra Teresa Ulloa en el panel. Es abogada y maestra en ciencias de la educación, ganadora al premio Gleitzman Internacional por activismo social en 2011. Este fue otorgado por la Universidad Kennedy de la Universidad de Harvard, entre otros muchos reconocimientos que ha tenido en sus 50 años dedicados a luchar por los derechos de las mujeres. En los últimos 20 han sido dedicados a la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, a luchar contra la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, perdón. Y desde el 2003 es directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para Latinoamérica y el Caribe. Muchos saludos, maestra Tere, y qué gusto que nos acompañe en esta conversación. Mucho gusto de estar con ustedes. Yo me siento honrada de estar rodeada de tantas jóvenes brillantes. Gracias. Muchas gracias, maestra. También tenemos en el panel a Melissa Amezcua. Ella es reportera de investigación para El Universal, documenta la violencia contra las mujeres a nivel nacional y recientemente hizo un reportaje sobre este tema que vamos a tratar, que es justamente los vientres en alquiler en Sinaloa. Hola, Melissa. Hola, y pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los compañeros que nos están viendo. También nos acompaña Kid López. Ella es internacionalista. Actualmente está estudiando maestría en desarrollo rural. Es feminista radical, fundadora de la colectiva Asteria en Texcoco y jefa de redacción en Revista Las Libres, que por cierto hoy salió el número de abril para que lo chequen. Está muy bueno ese proyecto, a mí en lo personal me gusta mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, Kid. Muchas gracias, Aru, muchas gracias a todas y saludos a todas las compañeras que nos están viendo. Y ahora sí que last but not least está Juana, que es comunicóloga, y feminista abolicionista. En lo personal a mí me gustan mucho la manera en la que analizas los temas, me gusta muchísimo lo que compartes a través de tus redes sociales, como que siempre nos llevas a pensar desde otro punto de vista y en lo particular creo que leerte a mí me fascina. Entonces, muchísimas gracias, Juana, por estar con nosotras. Gracias a Brujas y a quienes nos están viendo. Saludos a todos. Y pues bueno, vamos a iniciar a lo mejor aventando algunos conceptos de todo este rollo de los vientres en alquiler, porque desde el feminismo buscamos la abolición de esta práctica. No sé si alguna quisiera iniciar. A ver, y le entro. Sí, no es una práctica nueva. Se empezó manejando como subrogación, como el favor que le hacía una familia a una pareja desde hace muchos años que no podía quedar embarazada. Sin embargo, con el paso del tiempo, se empezaron a involucrar un montón de intereses, los abogados, las clínicas de reproducción,
salió también esa modalidad de donación, dicen, de óvulos, pero en realidad es una donación comercial de óvulos. Y para todas estas empezaron a superhormonar tanto a las donadoras comerciales de óvulos como a las mujeres que se embarazaban. Y bueno, han salido una serie de términos como padres de intención, como madre sustituta o útero sustituto, como si el útero no estuviera pegado a una mujer, infinidad de términos más, lo que ha llegado a que se convierta en un negocio multimillonario a costa de una función que solo pueden tener las mujeres, que es estar embarazadas y dar a luz. Eso es lo que yo aportaría. No sé si mis demás compañeras quieran aclarar algo más. Yo sí A mí me agregaría. gustaría. Ay, sigue. Tú sigue, Kid, por favor. No, adelante, adelante, Juana, no te preocupes. Vale. Eh, pues sí aportaría que este surgimiento de nombres es súper importante remarcarlo porque al final del día estamos llamando de mil maneras a algo que en realidad solo tiene un nombre, ¿no? Que es alquilar un vientre y comerciar con nuestros cuerpos y explotar nuestras capacidades reproductivas y que a la hora de cambiarle el nombre y decir madre sustituta o gestación subrogada que viene de este tema de la sustitución, pues estamos haciendo como una limpieza de lo que de verdad se está haciendo, que es una compra de bebés, que es la explotación de un cuerpo, y cuando no nombramos algo por su verdadero nombre y por la verdadera intención que hay detrás, pues es cuando se romantiza y es cuando lo vemos como, pues no es tan malo, ¿no? Pero si entendiéramos lo que hay detrás con el verdadero nombre, que es el alquiler de vientres, entonces tal vez no sería tan difícil darnos cuenta que es una práctica pues terrible, ¿no? Justo lo que mencionas, Juana, creo que es muy importante empezar bueno, el feminismo algo que nos enseña mucho es nombrar las cosas como son, ¿no? Dice una consigna que lo que no se nombra no existe, pero lo cierto es que esta práctica pues es un negocio millonario que como menciona la maestra Tere, no es nuevo. Y en ese sentido creo que es bien necesario comenzar a visibilizar que cuando accedes o cuando acudes a una agencia intermediaria para poder adquirir un bebé que tenga tus características físicas y todo así lo hagas como sobre pedido, a costa de un daño irremediable físico y emocional a mujeres que se someten a esta práctica, que más adelante lo hablaremos, cuáles son las causas por las que este negocio prospera en contextos sumamente precarizados, pues es necesario, ¿no? Nombrar eso como lo que es, no ponerle un eufemismo para que suene un poquito más bonito, ¿no? Porque ciertas facciones feministas incluso han querido promover esto como una libre elección o como una práctica que se hace por altruismo, ¿no? Que también es la otra, que no solo no nombran el amplio contexto de esta práctica, lo que supone llevarla a cabo, sino que además lo venden como un acto de amor, ¿no? Y entonces debemos como de desmenuzar cuál es el trasfondo emocional que está detrás, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha dictado históricamente a las mujeres que estamos aquí para servirles a ellos, ¿no? O sea, no existimos para nosotras, sino existimos para ellos. Entonces, bajo esa línea es lamentable, ¿no? Ver que hay ciertas facciones feministas, por decirlo así, que promueven como esta práctica y no solo no la nombran como debe de ser, sino que además han venido pugnando por incentivar marcos legales favorables para el desarrollo de esta práctica. Entonces, creo que partiendo de un plano básico,
es necesario, como ya han mencionado mis dos compañeras que han participado, comenzar a nombrar la práctica como lo que es, ¿no? Un alquiler de vientre. Incluso ahora que mencionas lo de las compañeras, no, lo de las compañeras no, que mencionas lo de, pues, este tema de mi cuerpo, mi decisión, que ha habido como cierta comparación con el tema del aborto, es una falacia muy estúpida porque la lucha por el aborto en realidad es la lucha por la autonomía en la decisión de las mujeres. O sea, y es todo lo contrario de luchar porque se regule como tal el vientre de alquiler, porque ahí en primera hay una coacción económica de mujeres en situación pues muy precaria en la que no hay una decisión libre. Y en segunda hay literalmente es la creación de otro cuerpo porque te lo están pagando y tú lo vas a entregar y es una debilidad emocional y física a la que te vas a someter. Eso no es la autonomía de un cuerpo. Al contrario, es robarte la autonomía del cuerpo porque lo necesitabas, porque estabas desesperada. Entonces, para quienes piensan que es una lucha similar, la del aborto, porque es mi decisión, mi cuerpo, y la de la gestación subrogada, porque es mi decisión, mi cuerpo, pues es completamente distinto y hasta son mutuamente excluyentes entre sí. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco sobre la coyuntura que nos trae el día de hoy aquí, que son las charlas que comenzaron antier o ayer, no estoy muy segura, en la Suprema Corte de Justicia con la Universidad, la División de Derecho Familiar, como bien comentaba la maestra Tere, de los intereses de abogados de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, y hablaban un poco ellos sobre sus intereses de pues de que se legisle a nivel mundial, porque ahí no está regulado, entonces de que se pueda hacer, digamos, un comercio global de esto, ¿no? Y a propósito de eso, yo en la investigación que publiqué en 2019 en el Universal, que es donde trabajo, pues que solamente hay en los dos estados donde está regulado esta práctica en México, que es Sinaloa y Tabasco, hay bien poquitos casos que siguen esas reglas que quieren imponer. O sea, hablando un poco de, por más que se regule y por más que se legislen los temas que atañen a las mujeres, vivimos en un sistema lleno de corrupción en donde no se cumple absolutamente nada de esos temas. Sinaloa, por dar un ejemplo, tiene 26 casos nada más, perdón, de contratos que se hayan cumplido como al pie de la letra con los requisitos de la edad, el tema de dónde ocurre y todo eso, de 2013 a 2019, y en Tabasco hay 25 casos que tiene además muchos más años, casi el doble de haber sido regulado, y pues eso habla un poco de que regular no significa la panacea, ¿no? Digamos. Entonces, esto es para ponerlo sobre la mesa, el por qué estamos discutiendo y por qué la charla se llamaba en respuesta a la Suprema Corte de una serie de charlas que además van a durar todo el año porque se está, digamos, debatiendo la posibilidad de legislar esto. Ya se intentó a través de Olga Sánchez Cordero en 2018 cuando propuso una reforma a la Ley General de Salud para que se incluyera la figura legal de la reproducción humana. Entonces, eso es por ahora mi aportación. Lo que estaría muy bueno sería tal vez ampliar en qué es lo que representa lo que la Suprema Corte quiere hacer. Por ejemplo, tengo entendido que justamente lo que buscan en primera instancia es que en Tabasco se quite como el candado, por así decirlo, que impide a las empresas y a extranjeros el poder meterse en este tema del alquiler de vientres. Lo que me parece escandaloso, si me lo permiten decir, porque Tabasco, como muchos estados del sur del país, es un estado en donde hay mucha precarización y sabemos bien que la pobreza en este país tiene rostro de mujer. Entonces, me parece sumamente peligroso las consecuencias que puede llegar a tener el que se quite este candado, empezando por ahí y siguiendo, retomando lo que estabas diciendo, Melissa, ¿cómo podemos confiar en el Estado, por así decirlo, cuando estamos viendo los niveles de corrupción y de impunidad en los que vivimos en México, para poder confiar que todas estas legislaciones van a cumplirse a modo de procurar o proteger a las mujeres cuando
cuando eso no ocurre en ningún otro escenario. O sea, es ilógico el que pongamos en las manos del Estado la vida y la seguridad y la dignidad de las mujeres, ¿no? Sí, efectivamente, ese es el verdadero interés de la Suprema Corte de Justicia. Una serie de amparos que han estado interponiendo las agencias para quitar el candado de que no se permita a parejas extranjeras que adquieran o contraten un vientre de alquiler y a un niño encargado por contrato, a un bebé o una bebé. Y es muy grave porque inclusive yo conozco de casos donde usan la legislación de Tabasco y la compañera nunca pisó Tabasco, ¿no? Y la hacen firmar un contrato en Naucalpan y la atienden en un hospital de Ciudad Satélite y le entregan el bebé a una pareja gay norteamericana y además la hacen que se quede con la custodia para mantenerla amenazada de que como no ha dado pensión alimenticia, en cualquier momento la van a acusar de abandono de persona, con el propósito de mantenerla callada. Y es que es un escándalo el turismo, cómo se promueve el turismo reproductivo en Cancún, en Puerto Vallarta, en Nayarit, en todo el país, cuando en realidad solo son 2 estados los que lo tienen legalizado. Y ese es lo preocupante, porque todavía en la adopción, aunque adoptara una criatura, una pareja extranjera, hay una obligación para CIPINA de mantener una supervisión de qué está pasando con esa criatura. No así con estos vientres de alquiler que son ilegales y que bien podían caer en la Ley General de Delitos en materia de trata de personas, ¿no? Entonces, efectivamente, se escoge a mujeres en un alto grado de vulnerabilidad, sobre todo de necesidad económica, y son a las que usan para este tipo de cuestiones, ¿no? No sé, eso es cuanto. A mí me gustaría, ay, perdón, Melissa, No, no, dale. agregar que sí, ¿no? Es sumamente cierta esta parte de la ilegalidad en los contratos que menciona la maestra Tere. Es terrible ver cómo el turismo reproductivo es anunciado a diestra y siniestra en la red, ¿no? O sea, no hace mucho, no sé si pudieron ver en Twitter un tuit acerca de unos españoles que estaban narrando su aventura de adquirir un bebé en un hospital en Punta Mita. Entonces, pues dices, oye, Nayarit ni siquiera tiene legislación al respecto, ¿no? Y es un hospital así súper de lujo, donde estas personas, este par de hombres, iban a narrar su aventura romantizando el derecho a ser padre, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos también hay que tenerlos como bien identificados, ¿no? Durante esta charla creo que es importante abordarlos para que cuando escuchemos que alguien dice, es que es su derecho ser padre, es que cumplieron su derecho de ser padre o madre porque eran infértiles, ¿no? O sea, formar una familia a costa de dañar física y emocionalmente el cuerpo de una mujer, además bajo amenazas y bajo la ilegalidad, no puede ser nombrado un derecho, ¿no? Entonces, retomando lo que venía mencionando acerca de estos anuncios, esta pareja gay me llamó la atención que además para poder acceder a leer su historia, estaban solicitando como donaciones para que ellos pudieran solventar sus gastos, ¿no? De manera cínica, además, o sea,
Es increíble cómo te tejen una serie de argumentos para ir por ese lado, ¿no? De que es su derecho y que entonces como pertenecen a una comunidad llamada LGBT, pero que nosotras las feministas le llamamos GBTQ, etcétera, se nombra, ¿no? Las personas más oprimidas del mundo. Entonces dices como, ¿qué de oprimido tendría que tú, con todo tu privilegio de hombre blanco, en un contexto europeo, quieras venir a explotar el vientre de una mujer mexicana en un contexto de precariedad, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante a la hora de poder abordar este tema, porque también como lo mencionaban las compañeras, la Suprema Corte viene manejando estas charlas, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de verla, la del día de ayer, estaban como apenas pisando el terreno, ¿no? Viendo qué tipo de público iba a estar, porque de hecho la ponente, Claire Fenton, no asistió, no fue el día de ayer, fue bueno, el 30 de este mes. Entonces ella no asistió y cambiaron al ponente donde él, pues manejó el tema, ¿no? Como pisando terreno, a ver qué tipo de público iba a estar, qué tipo de argumentos se iban a dar y bueno, no hubo mayor revuelo, pero es increíble cómo ya, bueno, no increíble, ¿no? Creo que ya estamos listas y acostumbradas a ver que las instituciones del Estado pues no regulan a favor de las mujeres en diversos aspectos, ya sean políticas públicas, seguridad, etcétera. Bueno, pues no, pero el día de hoy precisamente lo que nos trae aquí pues es evidenciar estos argumentos que son muy usados, ¿no? Y que tenemos que irnos como forjando un criterio al respecto. Bueno, y yo lo que quería agregar es que sobre todo el tema del Estado como facilitador del capital, porque esto es una práctica que se ha hecho desde hace décadas, como bien comenta la maestra Tere, entonces a mí me parece que hasta que el Estado se dio cuenta que cada día esto era más común y más, es muy fácil encontrar en Facebook, para cualquiera que desee meterse en esos temas, en Facebook y en WhatsApp, y son chats de acceso libre, con decenas y cientos de mujeres y tiene como roles muy similares a los de la trata, donde hay reclutadoras mujeres que utilizan como una estética acá de la religión y del acto de bondad casi como inherente a las mujeres, lo cual pues no es cierto. Y todo esto, pues por supuesto que el Estado se dio cuenta de que había que facilitárselo al capital, a las grandes empresas y a las agencias reproductivas, a los grandes hospitales, que la mayoría pues también tienen capital extranjero, hospitales privados, por supuesto, y notarios. Por ejemplo, en Sinaloa, uno de los hallazgos que yo tuve ya después de haber publicado el reportaje es que un solo notario en todo el estado se encarga de hacer ese tipo de contratos. Entonces, él está lucrando completamente con el tema y digo, son 25, 29 contratos, pero eso puede explotar. Y ahí, por ejemplo, también hay datos de personas extranjeras, ucranianas, españolas que han venido o que han ido a Sinaloa a hacer esos contratos y ahí no hay ningún candado, ¿no? Entonces, aunque solo sean dos estados, lo que están haciendo las agencias y las personas que se dedican a eso, que no están ni siquiera constituidas legalmente y de ninguna forma, es que la mujer lleve su embarazo en donde quiera, en donde viva, y lo único que hacen es o bien llevarlas a parir a esos dos estados para que el acta del registro civil esté a nombre de la, como si hubiera sido un parto de la persona que compró el bebé, digamos. O sea, ni siquiera se está, en algunos casos en el que yo reporté en el testimonio, querían borrar incluso la existencia de la chica que rentó su vientre, prácticamente regalar un bebé, ¿no? Entonces, eso también, además de tener implicaciones a la salud de la mujer físicas y mentales, también conlleva riesgos, puede cometer un delito y ella no lo sabe y la meten en muchísimos riesgos, hay implantación doble, o sea, ella había acordado solamente gestar un bebé, gestó gemelos, o se presta para trillizos, y muchas implicaciones de salud. Bueno, el tema es bastante amplio y por ahora eso. Justo lo que estás diciendo se me hace súper importante. O sea, ¿cuántos brazos no están implicados aquí?
de abogados, los hospitales, notarías, etcétera, etcétera. O sea, esto es crimen organizado, tal cual, ¿no? O sea, hay tantos factores implicados que esto es crimen organizado. Y creo que la pregunta que tendríamos que hacernos en el remoto caso de una regularización, etcétera. Ok, se regula, pero vamos a preguntarnos, en primera, ¿por qué estamos confiando en el Estado? O sea, parece que todas estábamos de acuerdo hace unos días con que el presidente y el pacto patriarcal y que no se puede romper porque el mismo Estado es el patriarcado, etcétera. O sea, eso nos queda muy claro, pero a la hora de luchar por derechos que implican que a lo mejor otros grupos, los más oprimidos del mundo, se vean afectados, entonces sí confiamos en el patriarcado y sí queremos regular la prostitución y los vientres de alquiler. ¿Por qué confiaríamos en el Estado si en todo lo demás no lo hacemos de entrada? Y ok, confiemos. Vamos a preguntarnos a quién va a beneficiar los vientres de alquiler. Si a las mujeres. La pregunta todavía que sigue, a los bebés, porque ¿qué pasa con todos los bebés que nacen enfermos? Los bebés que ya no quieren, los bebés que entre problemas de legalización o no y de frontera, ups, ya, olvídalo, y se quedan en orfanatos. Los bebés, ¿qué pasa con esos niños? Tampoco nadie está viendo por los derechos de esos niños que ya son unos, o sea, ya son nacidos, ya no son algo supuesto, son bebés que ya existen. Esos derechos nadie los está viendo, se está regulando para el bienestar de los compradores, que es lo mismo con la prostitución, y cuando hablan, por ejemplo, del tema de altruismo, ¿es altruismo de parte de quién? De la mamá que gesta, sí, pero los abogados de por medio van a cobrar y los médicos de por medio van a cobrar. Y todo ese crimen organizado que mencionamos hace rato de que existe, todos ellos se van a beneficiar de algo. Los únicos que no van a tener un beneficio son la mamá y en el caso de que las cosas hagan mal, el bebé recién nacido. Entonces, ¿por qué queremos regular algo que no va a beneficiar a las mujeres ni a los niños? ¿Y por qué queremos confiar en un Estado que nunca nos ha amparado? Como dijo Aru, en ningún escenario existe ese bienestar. Entonces, ¿cuál es el fin de regular si no es como tal beneficiar a quien tiene el privilegio de comprar y no a la que tiene la necesidad tristísima de gestar a un niño que no se va a quedar, ¿no? Fíjense que justamente escuchándolas pienso mucho en el tema, ya saben, como de estos dos polos de Madonna prostituta, ¿no? Y cómo realmente los vientres en alquiler vienen siendo como un espejo que refleja lo contrario, pero lo mismo en cuanto a la prostitución y cuáles son los roles de la mujer en cada uno de esos espacios, ¿no? Cómo justamente se romantiza la idea de la bondad, el altruismo, la abnegación hasta cierto punto de ver por la felicidad de otros por encima de la de una misma, ¿no? Justamente como lo vemos plasmado en varias situaciones de la cultura pop, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, que de qué bondad debe de haber en esa mujer para darle felicidad a otros y cómo es el mayor regalo que le puedes hacer a otra persona, ¿no? Justamente adoptando el rol de Madonna, ¿no? Y es por eso que dentro de los grupos conservadores y onda por el estilo, está bastante bien visto el tema de los vientres en alquiler porque es la oportunidad de regalarle vida a una persona que no pueda hacerlo por sí mismo, ya sea por infertilidad o porque son parejas del mismo sexo, etcétera. También se me hace bien tramposo, como comentaba aquí, del discurso de que es un derecho. No es un derecho, porque los deseos no son derechos. Claro que pueden formar familias y estamos all on board con el tema de las familias homoparentales y que personas que son infértiles puedan tener una familia, pero existen otras alternativas para poder llevarlo a cabo. Siendo este un país en donde hay tantísimos niños en orfandad, me parece también como bastante ilógico, se me hace algo egocéntrico, se me hace algo como muy de quiero que sea mi genética, mi sangre y mi rollo, que está como medio torcido, a mi particular punto de vista, el poder hacer uso del cuerpo de una mujer para traer a un niño o una niña al mundo,
se vio ahorita en el tema de la pandemia, justamente lo que comentaba Juana, de que había muchos niños en el limbo, justamente porque con el cierre de las fronteras y tal, no podían ir los compradores por ellos. Entonces, sí hubo cuneros llenos de bebés que no tenían destino por bastantes meses. Sí es una verdad que existen en lugares bastante precarizados, como lo es Nepal, estas granjas de vientres, les llaman, en donde tienen a mujeres ya sean captadas o coaccionadas para estar en un lugar, pues básicamente pariendo y pariendo y pariendo. A mí lo que más me extraña es cómo podemos ver claramente el tema de no compres, adopta, cuando se trata de perritos, y que lo vemos claramente de cómo existe un negocio que agarra a las perritas, por lo general de alguna raza en particular, para tenerlas embarazándose una y otra vez, y cómo hay un desgaste físico, cómo hay enfermedad, cómo hay, o sea, ¿cómo puede ser posible que las personas tengan más claro este tema cuando se trata de perritos y no cuando se trata de mujeres? ¿Cómo puede haber personas que al mismo tiempo están diciendo que la adopción de mascotas es lo correcto para que no exploten reproductivamente a las animales y al mismo tiempo teniendo este doble discurso de que las mujeres está cool porque es altruismo y es bondad y es amor y es regalarle felicidad a otra persona? Existen estas fábricas, existe justamente vaya, es explotación a todas luces. Entonces sí es importante, bueno, al menos desde Brujas del Mar algo que hemos percibido es que cuando hablamos ya del tema de la explotación sexual, cuando hablamos de prostitución y de pornografía, aún con un poco de resistencia, pero la mayoría de las chicas sí tienen como muy claro el tema de la explotación sexual. Cuando nos vamos a explotación reproductiva es por cuando se nos llena de preguntas, pues ahora sí que toda la publicación, ¿no? Pero eso qué tiene de malo, si está bien, ¿no? O sea, si la mujer consiente, y es de nuevo el discurso de, y si la mujer consiente, todo es válido, ¿no? No hay explotación ahí, no hay violencia ahí. Entonces, pues vaya, está cañón. Retomando un poquito lo que menciona Saru, bueno, en algunas otras pláticas donde he podido estar con Mujeres de la Sal y justamente en Brujas del Mar, un tema que me interesa mucho, pues, como internacionalista es esta jugada geopolítica, ¿no? Entender, vamos a hacer un recorrido bien breve acerca de los países en donde este negocio ha prosperado a velocidad, o sea, ya mencionaste el caso de Nepal, Ucrania, en qué contexto de rezago económico se encuentra. La India, actualmente no hace muchos meses en Ruanda ya se impulsó también, ¿no? Y vamos a revisar el contexto de Ruanda de esta forma, o sea, es una feminización de las instituciones después del genocidio, y entonces vemos esta jugada acerca de decir, bueno, como ya es un estado feminizado, por decirlo de alguna manera, pues las mujeres decidieron, ¿no? O sea, están respetando y avalando los derechos de las mujeres ruandesas, cuando no es así, no sé en qué contexto, en qué parte de África está Ruanda, etcétera, etcétera. En Asia también hay otros países donde se está llevando esto y no nos vamos tan lejos, ¿no? Ya lo han venido retomando aquí en Tabasco y Sinaloa, dos estados que Tabasco por un lado es azotado por la pobreza y Sinaloa por otro tiene un contexto bien grave acerca de narcotráfico, ¿no? Entonces, pues dices como en verdad toman más en cuenta ese discurso acerca de no compres, adopta los perritos, pero sí puedes comprar y adoptar, pues sí puedes comprar y no adoptar humanos, ¿no? Y entonces empiezan a sacar como estos argumentos de que las adopciones son complicadas, que son trámites larguísimos, que pues ese niño ya trae genes o mañas, ¿no? Dicen de otras familias y no es así, ¿no? Entonces es como bien absurdo, es toda esa sarta de argumentos que se avientan porque están ignorando estos contextos de los países que acabo de mencionar, ¿no? No cuesta mucho quizá meterte a googlear cuál es el contexto económico de Ucrania, por ejemplo, donde los anuncios, hay muchos documentales al respecto, los anuncios son publicados en el periódico, donde las mujeres de provincia ven cada mañana y se recomiendan entre ellas asistir a estas clínicas para que puedan gestar bebés, ¿no?
y si tienen gemelos les dan más dinero. Entonces aparecen estos anuncios tal cual en el periódico como hace, no sé todavía si en los anuncios del periódico mexicano estén por ahí los anuncios de prostitución o sports o etcétera, ¿no? Pero básicamente los anuncios son lo mismo en Ucrania, ¿no? Se solicita mujer alta, que le guste hacer velas, que le guste cocinar o la repostería, así con una serie de características porque estás haciendo un bebé a pedido, ¿no? Y luego entonces vemos el otro contexto en la India, donde son mujeres que están en granjas también, en casas donde se quedan a vivir 9 meses, 15 a 20 mujeres, donde hasta se tienen que dormir en la misma cama porque muchas veces ya no caben y que son, las dejan sus maridos para pagar las deudas, ¿no? Y ellas mismas dicen, bueno, es que con esto voy a pagar el alquiler que debo porque mi marido no trabaja. Y él dice que yo me tengo que quedar aquí y gestan gemelos, les dan dinero, o sea, es como un extra, ¿no? Es un plus gestar gemelos. Y luego el otro de el dolor, ¿no? Hay muchos reportajes también acerca de esta desprender a la mamá de su bebé, ¿no? Y es algo que en lo que no se ha querido aterrizar del todo, en el vínculo que se crea entre una madre y un hijo, donde no les pueden ni siquiera hablar, porque está mal generar un vínculo, no les pueden poner música y lo único que deben de escuchar son las voces de los compradores, ¿no? Entonces, es esta trata, ¿no? O sea, debemos también de llamarlo como tal, o sea, cuando se les está manipulando emocionalmente a las mujeres que están siendo sometidas a esta práctica, hay una manipulación emocional de este grado, es un tratamiento mental, ¿no? Que se les está dando para que no sigan generando vínculos y todo el tiempo estén conscientes de que no es su bebé, no se lo van a quedar, y es una tortura terrible. Entonces, creo que bajo esta lógica, este tipo de personas no logran vislumbrar los contextos en los que ha venido desarrollándose esta gran industria, o sea, son precarizados, son países pues en pobreza, ¿no? Y como mencionaba algo al principio, eso es una clara feminización de la pobreza y lo estamos viendo aquí en México. Es necesario pues revisar los índices del Coneval, ¿no? Donde yo hace poquito estaba revisando específicamente en Tabasco, donde bajó la pobreza, pero el índice de mujeres pobres es superior al de los hombres, ¿no? Entonces es cuando dices también hay un aumento increíble en las jefas de familia, en los hogares. Entonces, cuando tu decisión es comer o no comer, pues no estás hablando tampoco de una libre elección, ni estás hablando de un contexto que facilite a las mujeres poder elegir al respecto. Retomando un poco lo que dices de la India y Ucrania, creo que me gustaría como poner sobre la mesa este tema de las crisis políticas o económicas, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de la desaparición de la URSS, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Un montón de conflictos y crisis económicas, políticas, de salud. Y hay una frase que no me sé de memoria, evidentemente, pero Simone de Beauvoir hace mucho énfasis en que cualquier crisis económica o política o religiosa siempre va a poner en riesgo los derechos ganados de las mujeres que nunca podemos dar por adquiridos, que vamos a luchar por ellos constantemente el resto de nuestras vidas. Entonces, retomando un poco lo que dijo Aru de la comparación con la trata, pues pensemos en lo que está sucediendo actualmente con la pandemia y OnlyFans, ¿no? O sea, el trabajo que hizo Brujas del Mar con la comparación o similitudes que hay entre la trata y el tema de OnlyFans es increíble, que hay, hay una explotación sexual de la mujer, o sea, visiblemente para todos y que está siendo celebrada y súper romantizada y pues que no es súper legal y es súper empoderante y es tu cuerpo, ya te compraste un depa subiendo fotos de tu cuerpo y al final del día, o sea, son un montón de brazos en una maquinaria y de mecanismos que tendríamos que tener el criterio suficiente de primero conocer, entender y juntarlos todos para comprender que no es tan sencillo como que una mujer lo decidió. Hay un contexto político que los países vienen arrastrando y que
que vienen derivando pues en la feminización de la pobreza, ¿no? En que un país pobre, como dijo Aru, la pobreza tiene rostro de mujer y que si un país es pobre y tiene necesidades, las mujeres van a ser pobres y van a tener necesidades y que en ese contexto no hay una decisión libre. Entonces, es tomar en cuenta todos los contextos políticos que están ocurriendo, que han ocurrido anteriormente y decir, de verdad, esta es una decisión libre o, como dijiste, están decidiendo entre comer y no comer o peor, entre que coman sus hijos o no coman sus hijos, porque aquí también entra un tema de padres ausentes, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero eso, o sea, tratar de juntar todos los componentes de este problema que no solamente es uno entre sí, ay, son conservadoras, son homófobas porque no quieren que los gays tengan hijos. ¿Qué puede tener que ver que yo no quiera que una mujer sea explotada reproductivamente con que yo tenga una homofobia? O con que yo entienda que la paternidad no es un derecho. O sea, esos son simples entendimientos que deberíamos tener todos y que no podría haber un chantaje de por medio en el que me llaman algofóbica para que yo no defienda la autonomía de las mujeres. Y en esa autonomía me refiero no solamente a una decisión libre, a una decisión que no dependa de si come o no. Me refiero también a que no se vulnere su cuerpo, a que no se vulnere sus emociones, a que no se vulnere lo que dijo Melissa. También se ven completamente vulnerables en un sentido jurídico y legal, porque las amenazan a que no se vulnere, a que de verdad sea una decisión libre. Esa decisión libre no existe en la alquilación de vientres, ¿no? Entonces, creo que es algo que también tendríamos que decir, que hay un chantaje emocional de por medio durísimo, no solo para hacernos sentir culpables, sino vemos por todo el mundo y somos las madres del mundo y somos sumisas ante las peticiones del mundo, sino también a decir, oye, esto es X-fobia, ten cuidado con lo que estás diciendo porque estás siendo X-fóbica. Bueno, no, eso también es importante. Sí, yo quería agregar primero que el derecho que consagra la Constitución es el derecho a, a poder espaciar, a decidir con quién tener hijos y el espaciamiento de los hijos, no a ser padres. El derecho en realidad, según la Convención de los Derechos de la Niñez, es a que los niños y niñas sepan cuál es su origen y quiénes son sus padres. Ahora bien, por cuanto hace al tema de la trata de personas consiste en el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de una persona con propósitos de explotarla. Y entre las muchas modalidades de explotación, el tráfico ilícito de órganos, tejidos o sus componentes se encuentra sancionado en el artículo 30 de la Ley General de Delitos en materia de trata de personas. Y este artículo dice, se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de 2,000 a 30,000 días de multa a quien realice la extracción, remoción o obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial. Y en este caso es claro que hay transacciones comerciales y yo lo que no me explico es cómo en la ley de salud se prohíbe el tráfico de órganos. Claramente se le reconoce como un delito, pero no se considera que en este caso hay, hay un tráfico de una función reproductiva. Lo que sí es cierto es que los derechos de esa criatura debían estar protegidos por la ley y parece efectivamente que eso no lo ve nadie. Y circulan en Europa, en España, en muchas partes
en Estados Unidos los anuncios, pero si te metes a buscar en Google, te van a aparecer un montón de agencias, algunas en la Ciudad de México, que por 70,000 pesos te dan un paquete plus que incluye inclusive el hotel más elegante de la Ciudad de México para que estén los días que se necesiten, primero para el procedimiento inicial y después ya que van a venir a recibir al bebé o a la bebé. Y se está promoviendo a ojos de todo el mundo. Sí hay un caso que está en Seido. No sé qué va a pasar con ese caso, pero obviamente sí es importante que se investigue a los médicos, a la agencia, a los abogados, al notario, y efectivamente es trata con tráfico de bebés y con delincuencia organizada. Yo creo que eso es central que lo tomemos en cuenta. Y quería mencionarles, la India ya lo prohibió y se ha extendido a otros lados, como la ciudad de Nueva York, donde como lo acaba de legalizar, pero no tiene un requisito que la mamá sea de Nueva York. O sea, pueden llevar mujeres del sur global a que hagan el procedimiento en Nueva York, ¿no? Y también tiene que ver con el tema del transactivismo. Decía Marx, sigue el dinero y sabrás cuáles son los orígenes. Y yo creo que en este caso tendríamos que ver por qué a la Open Society de George Soros le interesa tanto promover estas actividades siempre en contra de las mujeres. También ha promovido la legalización de la prostitución, el transactivismo y ahora está promoviendo los vientres de alquiler. No sé si sea dueño de farmacéuticas que elaboren hormonas para usar a las mujeres. No sé, eso todavía no acabo de llegar al final de la investigación, pero creo que sería importante tomar esto en cuenta porque ya van varios casos en nuestro país donde las mujeres quedan abandonadas en los hospitales. Hace poquito hubo un nacimiento de una pareja de gemelitos y la dejaron abandonada porque uno salió mal, le dio preeclampsia a ella y después la estaban denunciando. Los mismos médicos que hicieron el procedimiento la denunciaron por abandono de bebé. Entonces, sí es una situación muy difícil, muy grave, y que toda esa carga hormonal que les transmiten o que les obligan tanto a las mujeres que hacen donación comercial de óvulos como a las que van a recibir implantación de para alquilar su vientre, acaba teniendo un efecto muy grave en su salud. Puede ser inclusive descalcificación total, puede ser inclusive infertilidad después de estas bombas de hormonas a las que la someten. Fíjate que justamente, perdón. No, y cáncer, añadiéndolo a que decía la maestra Tere, y bueno, al margen de eso también es uno de los primeros pasos de reclutación, digamos, para el alquiler de vientres o la explotación de mujeres es la donación de óvulos. Y eso ocurre en hospitales privados aquí en la Ciudad de México. Es como una manera, yo tengo conocimiento que es dentro del hospital, cuando vas y donas y te dan una cantidad, 10,000 pesos más o menos,
te empieza ahí esta manipulación en donde te ofrecen hasta 180,000 pesos, 250,000 con tal de que rentes tu vientre y muchas de las mujeres, pues que ya se ha tocado mucho este tema, en donde son pues mujeres pobres, aceptan que si lo divides entre el tiempo que toma, en realidad es un salario como de 10,000 pesos al mes, o sea, tampoco es un negocio millonario para quienes lo están haciendo, pues, más que para quienes cobran y las agencias y tal. Y sin embargo, la razón que ellas aluden es que pues nunca habían visto tanto dinero junto, digamos, como en una sola exhibición, ¿no? Conocí a una mujer que se le había incendiado su casa y necesitaba urgentemente pues una cantidad fuerte de dinero y rentó su vientre y la metieron en un problema legal porque estuvo involucrada una embajada de un país también donde ella tuvo que fingir que era la esposa de uno de los contratantes, que era una pareja homosexual, y que era su esposo para poder firmar un pasaporte de un recién nacido, de una visa. Entonces es un negocio, ahí también entran pues ciertas embajadas y pues eso. Justamente, y haciendo alusión a lo que estaba diciendo la maestra Tere y ahora Meli, y algo que tocó Juana, por ejemplo, con el tema, de nuevo, uniendo los puntos de cuáles son como las similitudes o cómo hace un espejo reflectivo con la prostitución. Ahora en TikTok se está viendo una tendencia de chicas bastante jóvenes, justamente hablando de la donación de óvulos y de cómo se está volviendo una tendencia en el país que mujeres jóvenes donen óvulos. Y se supone que no tiene que ser comerciable. Entonces se habla como de una compensación económica o un agradecimiento económico a cambio de la donación de óvulos que oscila igual entre los 6,000 y 10,000 pesos. Y justamente creo que no se da la suficiente información acerca de qué es lo que representa entrar a esta transacción. No, yo no creo, la verdad, que chicas de 18, 20 años tengan un panorama completo porque la información la están recibiendo de justamente las personas que se ven beneficiadas por esa donación. Entonces, es algo de lo que se debe hablar muchísimo más. Justamente el interés que se tiene de hacer este tipo de foros es poder ampliar el panorama. ¿Les parece bien si vamos ahorita con las preguntas? Si vamos sacando algunas preguntas que hayan surgido de lo que llevamos hablando. Bien. Sí. Yo quiero pedir una disculpa porque mi cámara no arrancó, entonces por eso no me ven, pero aquí estoy. No se preocupe, muchísimas gracias por estar, maestra. Esta pregunta la hace Mimi, dice: hola, desconozco sobre el tema del alquiler de vientre, entonces alquilar un vientre es algo ilegal, quiero saber, informarme y comprender el tema, muchas gracias. Pues es ilegal en muchos lugares y justamente a lo que estamos apelando es porque hay muchas peticiones y a que se regule y eso implicaría que fuera legal. Y que fuera legal significaría que esta explotación y vulneración de las mujeres ocurriera sin ninguna consecuencia para los compradores. Y regularla implica beneficios única y exclusivamente para las agencias, para los médicos, para los compradores, para los abogados, etcétera, y solamente para las mujeres y los niños no. Entonces, es ilegal en muchos lugares y es justamente por lo que estamos apelando, que la abolición de los vientres de alquiler. Dice Iván: buenas tardes, respeto mucho su trabajo, soy abogado, he representado tanto padres como gestantes sustitutas. En mi experiencia, los estudios socioeconómicos son un requisito fundamental para llevar a cabo este proceso. La gran mayoría de los procesos se llevan a cabo por familiares y o amigos. En este sentido, ¿sería explotación también? Gracias por tomar el tiempo a responder mi pregunta.
A mí me gustaría contestarla. Yo creo que no hay que dejar como de lado los casos donde los familiares, bueno, las familiares acceden a esta práctica. Sin embargo, es sumamente importante considerar que los casos aislados no pueden representar la totalidad de un problema que tiene como fondo o como foco principal, que es lo que nos atañe el día de hoy, la precariedad de las mujeres. Entonces, creo que todas alguna vez aquí hemos escuchado acerca de este tipo de situaciones donde la mamá incluso se presta para gestar el bebé de su hija que es infértil, o la prima, o la amiga, etcétera. Y son casos aislados cuyos condicionantes pues se quedan en ese vínculo, ¿no? Entre familiares y o amigos. Sin embargo, no puede ese tipo de dinámicas representar la totalidad de un contexto de pobreza. Entonces, creo que es importante identificar precisamente que los estudios socioeconómicos, como menciona Iván, son un requisito fundamental, y que eso es, digamos, de una gran mayoría, de un 100%, el 95% o el 90% corresponden a casos de contextos precarizados, ¿no? Entonces, el otro 5% viene siendo una mínima parte. Entonces, no puede eso representar la universalidad de una explotación reproductiva. Yo Bueno, quisiera agregar que ha habido casos en la historia donde la madre acepta gestar y parir el hijo de su hija, pero ya cuando nació no lo quiere entregar, ¿no? Y eso también es un problema, aunque haya contrato de por medio, ¿no? Entonces, aunque sea un porcentaje minoritario de lo que está representando el gran negocio, como lo reconocen inclusive en la Corte en El Haya, el grupo de trabajo sobre derecho privado interno, no significa, ellos ya reconocieron que es un gran negocio y tiene justo esa, se parece mucho a la trata para explotar sexualmente, que inclusive hubo países que introducieron a las estadísticas del Producto Interno Bruto el monto que estaban recibiendo de la prostitución de las mujeres, sobre todo en Alemania y en Holanda, donde se legalizó y donde las mujeres tenían que pagar impuestos, ¿no? Es ahí donde yo creo que el tema del consentimiento aquí no puede jugar porque la integridad, la dignidad, el bienestar y la seguridad de las personas, en este caso de las mujeres, no son bienes jurídicos que estén disponibles. Ya sé que a lo mejor les estoy hablando en arameo, ¿no? Jurídico, pero quiere decir que nadie puede consentir su propia explotación, ¿no? Eso es. Gracias. Si no tenemos más preguntas, dice, ¿cuál es la postura del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, frente al alquiler de úteros de las mujeres? Gracias. Dice, que se lo pregunten a ellas, ¿no? yo tengo entendido que están a favor. Están Sí, a claro. favor, incluso, ay, sí. Ay, perdón, solo rapidísimo. Tienen un documental, para que te des una idea, Andrés, que se llama Deseos. Lo puedes buscar en YouTube, dura una media hora aproximadamente. Y cuando revisas el contexto de las mujeres que son entrevistadas ahí, son mujeres en Tabasco, donde muchas de ellas aseguran necesitar ese dinero, necesitar. Entonces, cuando una agencia o una organización o agrupación disque feminista, de mujeres, como lo es GIRE,
promueve este tipo de materiales que más que, bueno, yo creo que hay que ser bien críticos y críticas en este sentido, ¿no? Cuando revisas ese tipo de material, cuando hacen las entrevistas, pues tú te das cuenta de inmediato cuál es la postura tan de Gide y cuáles los verdaderos motivos por las que las mujeres que son entrevistadas en Tabasco acceden a someterse a esta práctica. Entonces, para no hacer más larga mi respuesta, mi sugerencia, Andrés, es que revises ese documental, se llama Deseos, me parece que es del 2016. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Así. Yeah. Pregunta Ileana Gil. En Tabasco, según ya hay regulación sobre el tema de los vientres subrogados, pero es regular la explotación de una mujer que debido a su condición de pobreza recurre a esto para solventar deudas. Y es muy triste porque ya hasta tienen identificadas a las que lo han hecho y son guapas o bonitas como si de animales de monta se tratara. Bueno, más que pregunta es un comentario. Y bueno, y añadiéndolo, también se ha documentado que estas mismas casas o granjas de vientres de las que hablaban en Nepal también se han identificado varias en Villahermosa. Tienes el micro apagado, Aru. Perdón. Dice Giselle Manríquez, recordemos, hay una construcción social que presiona a las mujeres para ser madres que introyectamos. ¿Cómo lidiar con esto? Bueno, es que hay una presión social para que cedamos a absolutamente todo lo que conlleva el marco de lo que implica ser mujer, ¿no? Dentro de la opresión, que es el sometimiento y la maternidad y la heterosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Pues creo que es una pregunta que al final del día nos hacemos todas o nos hemos hecho todas o nos seguimos haciendo porque pues sí nos vemos siempre sometidas a cierta presión de lo que es correcto en el marco de lo que implica la feminidad, ¿no? Y a este mandato de feminidad en el que vivimos. Entonces, como una persona que se hace esta pregunta constantemente de cómo lidio con esta presión que siento, de entrada hay que informarnos un montón y una vez que estamos informados, hay que tratar de tener un criterio sin dejar que otros factores pues cambien este parecer por medio de chantajes o de cómo no vas a hacer esto, ¿no? O cómo es posible que pienses así, esto es un pensamiento conservador, esto es un pensamiento antifeminista, o sea, siempre tratar de guiarnos por un criterio basado en lo que es, con lo que nos estamos informando y esa es la forma en la que podemos romper con este sometimiento, porque de lo contrario, pues todavía muchas seguimos luchando, ¿no? Con entender cómo hacerle, pero pues por ahí el principio del camino es ese, preguntarnos y una vez que lo entendemos, decir, bueno, ya comprendí que estoy haciendo tal cosa porque así fui enseñada a hacer, ahora puedo dejar de hacerlo y pues luchar con eso a favor. Pero aún siendo que hay una construcción social que presiona a las mujeres para ser madres y que tenemos introyectadas, en este caso, no se va a quedar con el bebé. Así que aún peor, porque va a permitir ser usada como una incubadora, ¿no? Y al final de cuentas no va a cumplir con la presión social que siente de ser madre, porque no se va a quedar con ese bebé. Y si se trata de quedar con él, pues la van a tratar de amenazar, de perseguir y hasta pudiera ser que de encarcelar. Así en el rumbo en que va la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me A mí indica me... perdón. Me Perdón, indica Aru, más, pero sigue aquí.
Ok, me gustaría solamente por último, pues agregar, ¿no? Que dentro de esta construcción social que presiona a las mujeres, hay que ser como muy enfáticas en el hecho de todo lo que implica o engloba el ser mujer, ¿no? O sea, que lo que deviene del ser mujer con estas construcciones y más que nada un comentario dirigido a las personas que creen todavía en la religión de los cerebros rosas o azules, como los llama Laura Lecuona, tener en cuenta que cuando queremos analizar esta práctica, tenemos que considerar que a las mujeres que se les explota reproductivamente, pues no se les pregunta, ¿no? Por ejemplo, con qué género se identifican o con qué, o cuáles son sus gustos o demás, ¿no? Con el género opuesto y demás para poderles explotar. Entonces, creo que dentro de este pues esta lógica de poder analizar esta problemática, pues se viene también comprender que precisamente la construcción, las construcciones sociales que giran alrededor del ser mujer, pues no tienen nada que ver con precisamente esto, ¿no? No les van a preguntar con si les gusta el fútbol, etcétera, para explotarlas o para presionarlas a ser altruistas, ¿no? Sino que son construcciones específicas del género que insertan en las mujeres el ser para otros y nunca ser para ellas mismas. Entonces, bueno, bajo esa lógica y viendo que está muy en tendencia toda esta onda del sectarismo queer, se considere pertinente, ¿no? Hablar de estas construcciones genéricas que se insertan en las mujeres y que no distinguen, vaya a explotar el cuerpo de una mujer o el de alguien que se asume mujer porque es completamente diferente. También podría agregar, y recordando lo que hablaba Juana de estos mímicas a consignas feministas o a discursos feministas, cuando se habla de mi cuerpo es mío para tratar de justificar o encontrarle razón a la prostitución o a los vientres en alquiler o a todas estas formas de explotación sexual y reproductiva de las mujeres, también se me viene a la mente esta otra consigna que dice las mujeres que pueden tener hijos no le deben nada a las que no pueden tener hijos. Entonces, si tenemos ya esa línea en donde sabemos claramente que el que una mujer tenga capacidad de gestar y parir no significa que deba ponerlo a disposición de terceros contra su voluntad o coaccionada en este escenario, coaccionada la voluntad mediante pagos o mediante una necesidad que debe de cubrirse, ¿cómo es que no podemos desde el feminismo tener una visión más objetiva de lo que representan realmente los vientres en alquiler para las mujeres? Y para ir cerrando, ahora sí que comentarios finales. Pues mi comentario final sería no olvidar el rol del Estado en este debate, el estar muy al pendiente de todas las jugadas que vayan a hacer, porque si la salud reproductiva de las mujeres le interesara al Estado, se cumpliría, por ejemplo, la NOM 046, que es para cuando las mujeres y niñas son violadas, se les practique un aborto independientemente de la legislación de ese estado, o el aborto legal y gratuito sería ya estaría legalizado, vaya la redundancia, en todo el país. Entonces, para nada, esta es una trampa, me parece, que el Estado juegue con el discurso de que es un gobierno progresista que busca estar a favor de los derechos de las mujeres, y eso, pues, para nada es la realidad. Y muchas gracias. Sumando a lo que dice Melissa, creo que es como el cierre perfecto, recordar que el Estado es el brazo del patriarcado y que no podemos poner nuestra confianza ahí, porque de hecho el feminismo no va de la mano con el Estado, ¿no? Y los derechos de las mujeres pues nunca se han visto protegidos por el Estado. Y sería sumar eso, que siempre el pensamiento crítico lo mantengan firme pese a lo que otros y otras les digan, que es difícil en estos tiempos con la cancelación de las personas, cuando das tu postura, porque ni siquiera es una opinión, es una postura que viene leída
de muchas otras mujeres que han hecho literatura al respecto, y que con base en esta teoría de otras mujeres vengamos a hacer nuevas teorías y que nos señalen. Es difícil tener a mucha gente en contra, llamándote X-fóbica, pero pues hay que mantenernos fuertes con nuestro pensamiento crítico y a pesar de ellos y sobre ellos y pues eso, unirnos entre nosotras las que estamos intentando defender nuestro derecho a defender nuestros cuerpos, aunque sea a costa de los deseos y caprichos de otros grupos más oprimidos del mundo. Y pues eso, mantenernos firmes ante lo que creemos y seguir investigando al respecto. Y gracias por vernos y a Brujas del Mar por invitarme. A mí me gustaría agregar acerca de que siempre, como menciona Juana hace un momento, mantenernos críticas, ¿no? O sea, el cuestionamiento es algo que el feminismo nos ha enseñado a todas, desmontar estas creencias, estas prácticas patriarcales que nos enseñan desde niñas y empezar a analizar ciertas problemáticas, o más bien, porque entendiendo a las mujeres en la diversidad de sus contextos, ponernos estas gafas interseccionales, ¿no? O sea, entender en sí qué nos quiere decir la interseccionalidad y analizar los contextos y las problemáticas a partir de estos factores, no que tergiversemos el uso de herramientas de análisis para que se desvirtúen, ¿no? Porque eso implicaría desvirtuar el trabajo de las teóricas feministas y el legado que nos han dejado. Entonces, por último, como comentario final, pues es eso, retomando lo de Juana, que nos mantengamos críticas, que nunca dejemos de continuar informándonos muy a pesar de la cultura famosísima de la cancelación, de que nos digan que pensar en abolir ciertas prácticas que explotan los cuerpos de las mujeres es de conservadoras. No, eso es priorizar los derechos de las mujeres y niñas, es priorizar lo que históricamente se nos ha quitado, que es la autonomía de nuestros cuerpos, es seguir defendiendo algo que aún no logramos y que nos pongamos precisamente esas gafas interseccionales para poder continuar pugnando, a pesar de que incluso pueda no tocar, no nos va a tocar que lo veamos, ¿no? Que no veamos que ya abolimos todas las prácticas como la prostitución, la pornografía, el alquiler de vientres, etcétera, pero que sigamos juntas en esta lucha desde la colectividad y cuestionando. Eso es lo fundamental y pues dirigido hacia el Estado, como este conversatorio dirigido a uno de las instituciones importantes, pues que efectivamente no legislan a favor de las mujeres, pero que ante eso los cuestionamientos, la unión y la colectividad pues han logrado grandes cambios, ¿no? Y que si estamos informadas y estamos en el mismo canal, no va a ser fácil que nos cambien el relato, ¿no? Vayamos construyendo nuestros propios relatos. Bueno, yo quisiera, para cerrar, agregar que el magistrado, ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, tiene un discurso de igualdad entre mujeres y hombres, pero en la práctica lo que nos está demostrando es que está del lado del capital y que está interesado en, no sé si por sus compromisos con la exministra Olga Sánchez Cordero, en que este tema avance en la Suprema Corte de Justicia, que tenemos que exigir que también esos cargos estén sometidos al escrutinio de la sociedad y que no nos dejemos engañar, que al final de cuentas el discurso del consentimiento y de que libremente yo decidí, lo que hace es perpetuar estereotipos que son perjudiciales para las mujeres y que nos reducen a objetos transables, comprables, alquilables. Y en este caso de los vientres de alquiler, también a los bebés que son encargados por contrato. Y que decía Kathleen Barry que los
es una visión occidentalizada del derecho a decidir y de aceptar o consentir, que está asociada a la postura liberal de la decisión individual y que está muy alejada a uno de los pilares de los derechos humanos, que es tomar decisiones respetando la libertad de las demás y tomar decisiones por el bien común y no por mi beneficio individual. Nuestro gran enemigo es el posmodernismo, son los liberales, es el neoliberalismo y el patriarcado, y que solo juntas lo vamos a poder tirar. Entonces, que yo llamo a todas las compañeras a mantenerse unidas, a informarse y a no permitir que estas prácticas sigan lesionando tanto a las mujeres. Hay que recordar que no se ha hecho una evaluación del daño psicológico que esta práctica ocasiona en las mujeres que tienen que entregar al bebé que llevaron en su seno durante 9 meses. Y es un daño bastante grande. Entonces, con toda mi sororidad, mantengámonos luchando y unidas. Muchas gracias. Pues yo cierro dejando esta pregunta al aire para quienes nos acompañaron. Hace algunos meses, a finales del año pasado, pudimos ver que a la Suprema Corte subió un amparo del estado de Veracruz, desde el estado de Veracruz, justamente para buscar la despenalización aquí. No se vio que se hicieran estas jornadas, no se vio que se hiciera una campaña informativa sobre lo que se tratan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aun cuando esto está ligado o este tema es particularmente de tratados internacionales donde se considera el obligar a gestar y parir una tortura. Si no se está viendo esta cantidad de información acerca de los temas que sí abonan a la autonomía corporal y sexual y reproductiva de las mujeres, entonces ahora, al ver todas estas jornadas informativas tratando, a mi parecer, de convencer que no tiene nada de malo y que pudiera llamársele progreso, es suficiente para sospechar, porque no lo hicieron antes, lo están haciendo ahora. Bueno, no lo hicieron con ese tema, lo están haciendo con este, más bien. Entonces yo creo que eso es suficiente para sospechar y ponernos a investigar un poco más de qué va esta situación, qué representa para las mujeres, quién sale perdiendo, quién sale ganando. Y citando o más bien parafraseando a Andrea Dworkin, hay que hacer un regreso al primer feminismo, que es lo que lastima a las mujeres. Las feministas estamos en contra. Urge eso, porque eso nos va a ayudar más a desmontar todas estas trampas patriarcales que nos quieren meter con discursos de progreso y de feminismo. Y les agradezco muchísimo a todas las compañeras por habernos acompañado hoy, por haber sumado esta conversación que es súper importante. Gracias, Juana, Melissa, maestra Tere, Kid. Y pues sigamos tejiendo redes entre nosotras y sigamos difundiendo toda esta información y más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao.